Ok. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar esta nueva webinar. El teléfono. Vamos a iniciar esta nueva webinar organizada por el Laboratorio Observatorio de Gestión Preventiva en las Pymes de Andalucía, la GPyme, y por la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social de la Universidad de Málaga. Quiero agradecer, por supuesto, al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía y, por supuesto, también a la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social, que está apoyada por Limasan, pues que nos ayuden a organizar estas jornadas, este webinar, y además quiero excusar la presencia tanto de Raúl García Peine, el gerente de Limasan, como de Luis Rodal, director general de la Junta de Andalucía y además gerente también del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, esto va a ser grabado. En principio, si alguien no quiere estar, pues que puede abandonar la sala, ¿no? Hoy tenemos una jornada que se titula Diseño para un rendimiento resiliente y seguro, conectando la teoría con la práctica. Y tenemos un intérprete, Rafael Porlán, que nos va a ir pues interpretando, traduciendo al español. El ponente es el doctor don Tarcisio Abreu Saurín, que es un referente a nivel mundial en materia de ingeniería de la resiliencia. Él es catedrático, full professor en ingeniería industrial, en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Federal de Río Grande, en Brasil. Hoy nos acompaña desde Brisbane, en la Universidad de Brisbane, en Australia, en el que está realizando una estancia, y en su currículum, pues, es un currículum bastante extenso y en especial en materia de seguridad en la construcción y de seguridad y de resiliencia, ¿no? Ingeniería de resiliencia. Él tiene un doctorado en ingeniería industrial, es máster en gestión de la construcción y tiene una licenciatura o el equivalente a una ingeniería en ingeniería civil, lo que sería ingeniero caminos, ¿no? En España. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Sapienza, de Roma, en el Instituto Australiano de Innovación en Salud de la Universidad de Macquarie y en la Universidad de Salford en Reino Unido. Y normalmente sus trabajos, ya como he dicho, van sobre gestión de la seguridad, pero también sobre producción Lean y la teoría de la complejidad, además de que los principales trabajos han estado relacionados con la construcción y también con el sector de la salud, que sería pues, healthcare en inglés, ¿no? Ha supervisado a 80 estudiantes de posgrado, 62 de máster y 18 doctorados, y desde 2019 ha sido incluido anualmente entre el 2% de los científicos más citados en su campo. Es el presidente inaugural del Comité Técnico de Ingeniería de la Resiliencia de la Asociación Internacional de Ergonomía y miembro del Consejo Editorial de Safety Science, en la que compartimos también Carmen y yo. Además, es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Cuidado de la Salud Resiliente. Su ponencia, como decimos, va a tratar la cuestión del diseño para un rendimiento resiliente seguro, conectando la teoría con la práctica. Hay que recordar que desde la cátedra y desde el laboratorio ya se han organizado diferentes trabajos y que hemos sido pues, de los primeros en trabajar en esta materia. En concreto, incluso la tesis doctoral de Carmen Pardo pues, versó sobre la ingeniería de la resiliencia. ¿Qué es eso de ingeniería de resiliencia? Que nos va a contar él. Bueno, pues la habilidad intrínseca de un sistema para ajustar su funcionamiento antes y después de perturbaciones, de forma que se mantenga los requerimientos de producción. Esta es una de las definiciones tradicionales de Hornagel, ¿no? La variabilidad, fundamentalmente como introducción breve, recordar que digamos que hay como dos paradigmas, Safety One y Safety Two. El Safety One es el que aún trabajamos la mayoría en Occupational Health and Safety, en seguridad y salud laboral, pero Safety Two pues trata la seguridad de una manera muy diferente, de manera que no se basa en las causas, o se considera que no hay causas en los accidentes, sino que se producen unas combinaciones de perturbaciones que a veces se combinan de forma dinámica para llegar a tener efectos desproporcionadamente no lineales, el accidente, básicamente, el efecto no deseado. Y una cuestión, digamos, muy interesante, que a mí siempre me sintetiza de lo que se trata la ingeniería de la resiliencia, es que
Siempre hemos tratado en Safety One de constreñir la variabilidad, de evitar que se produzca la variabilidad, y en Safety 2 precisamente hacemos lo contrario. O sea, la variabilidad se considera no solo inevitable, es decir, no se puede llegar a constreñir del todo, sino que además es necesaria, porque es la misma razón por la que gracias a esa variabilidad, pues es la misma razón, esa variabilidad por la que se llega al éxito en el día a día, en los trabajos, pero algunas veces pues también es la razón por la cual se producen los accidentes, pero es inútil y además es contraproducente el que esa variabilidad se constriña en determinados niveles, ¿no? Así que cuando quieras, Tarcisio, pues te cedo la palabra, y cuando termines tu exposición, pues podamos hacer las preguntas que consideremos y tú nos contestas lo que consideres. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, por tu amable presentación. He entendido todo lo que me has dicho, pero es una lástima que yo no me pueda dirigir a ustedes en español. Pero creo que si hiciera esta presentación en portugués, no sería quizá demasiado sencillo para ustedes seguirme, así que voy a seguir con el inglés. Si fuera necesario, puedo utilizar el portuñol en algún momento si quieren que pasemos a una mezcla entre los dos idiomas, ¿no? El título de mi presentación, como bien has dicho, es el diseño para un rendimiento seguro y resiliente. Y pretendo tratar la teoría y la práctica de manera conjunta. En la ingeniería estos temas se llevan tratando bastante tiempo, pero en la práctica todavía resulta difícil llevarlo a la vida real, y les voy a dar algunos ejemplos que están vinculados o relacionados con lo que es la teoría que hay en la actualidad disponible. Comencemos por utilizar unas definiciones. De hecho, Juan Carlos ya ha ofrecido una introducción acerca de Safety 1 y Safety 2, pero vamos a entrar a verlas de manera más sistemática. Las definiciones son las propuestas por Eric Holnagel, que es uno de los principales autores en este área. Y de acuerdo con este investigador, existirían dos áreas. Safety 1 sería versaría sobre la ausencia del daño a las personas y el perjuicio a bienes físicos o activos físicos, y se podría medir, según Safety 1, a través de los indicadores de tasas de accidentes, los costes, penalizaciones, multas y otros indicadores que reflejan pérdidas. Y existe una perspectiva complementaria de la seguridad que no sería exclusiva de Safety 1, que se llama Safety 2, que tiene que ver con la presencia, la existencia de actividades, recursos y capacidad de adaptación. Así que, a partir de este punto de vista, medimos la seguridad por medio de unos indicadores proactivos, por ejemplo, calidad y cantidad de la formación, inversiones en seguridad, zonas tampón, y cuando utilizo buffer o tampón, hago referencia a recursos flexibles, es decir, recursos que permiten lidiar con la variabilidad. Ambos tipos o ambos conceptos de seguridad ayudan a entender la seguridad. Ninguno de los dos conceptos o conjuntos de definiciones es excluyente del otro, sino que se combinan. Y Safety 2 tiene un especial interés en entornos de gran complejidad, porque la capacidad de adaptación es necesaria para poder afrontar la variabilidad, y la variabilidad es probable que también se presente en sistemas en los que existe una gran cantidad de elementos en funcionamiento, en actividad. Por ejemplo, distintos procedimientos, un gran número de productos, y también la complejidad puede surgir a partir de una serie de elementos diversos. Por ejemplo, distintos tipos de productos, distintos perfiles
de personal, y estos que aparecen en amarillo dan igual a la variabilidad. Y esa variabilidad puede desplegarse o desglosarse en forma de riesgos para la seguridad de los empleados, del personal, por ejemplo. Pero esta diversidad y ese gran número de elementos también conducen hacia un rendimiento resiliente que compensaría la variabilidad. De acuerdo con la ingeniería de la resiliencia, se anticipa, se monitoriza o se supervisa, se da respuesta y se aprende de la variabilidad. Es un mapa conceptual que resumiría los elementos principales de los sistemas complejos. Y bueno, dicho esto, el rendimiento resiliente es importante para el afrontamiento de la variabilidad y de acuerdo con la perspectiva Safety2. Pero vamos a definir ahora el concepto de resiliencia. Una vez más, utilizaría aquí la definición propuesta por Eric Hollnagel. El rendimiento resiliente se utiliza para describir en qué medida un sistema puede ajustar su funcionamiento antes, durante o después de la presentación de cambios y alteraciones, apoyando a las operaciones y sustentándolas en la presencia de situaciones o condiciones tanto previstas como imprevistas. Y tiene, por supuesto, en cuenta los cambios anteriores y posteriores. También tiene que ver con estos 4 potenciales, o sea, supervisión, anticipación, respuesta y aprendizaje. Esta imagen abunda un poco más en las diapositivas que antes les planteaba y plantea la resiliencia como un concepto paraguas, un concepto que abarca una realidad amplia. Tenemos en este eje la funcionalidad del sistema y en el eje horizontal tenemos lo que sería el tiempo. Aquí tendríamos una curva de resiliencia tipo y pueden ver que la resiliencia comienza por la comprensión de los riesgos y la anticipación y preparación de medidas. Y cuando aparece una alteración, el sistema pierde funcionalidad, sufre en su funcionalidad, puede que se interrumpa su funcionamiento, pero aún así va a mantener esas funcionalidades esenciales y luego el sistema comienza a recuperarse. Y tras la fase de recuperación, el sistema va a desplegar una funcionalidad ampliada. O sea que no se trata únicamente de una recuperación del estado anterior, una vuelta a la situación anterior, un rebote hacia la funcionalidad anterior, sino también un aprendizaje. Y estas fases de comprensión de los riesgos, preparación, respuesta, podría pensarse que recuerda a la gestión de riesgos. Sí, la ingeniería de la resiliencia se puede contemplar como un tipo especial de gestión de riesgos. Es gestión de riesgos centrada en el desarrollo de capacidades de resistencia para afrontar sucesos inesperados y recuperar un funcionamiento normal. Y se podrán estar preguntando a estas alturas cómo es que la resiliencia y la seguridad se relacionan. Así que, desde el punto de vista de la perspectiva Safety One, la seguridad actúa de manera positiva sobre la resiliencia, porque un sistema resiliente debe superar los accidentes, debe sobrevivir a ellos. Estamos hablando de medir los elementos negativos. Pero según el concepto de Safety2, la resiliencia también actúa de manera positiva sobre la seguridad porque la capacidad de adaptación contribuye al afrontamiento de riesgos dinámicos. Sabemos que en nuestro trabajo diario, en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, los riesgos van cambiando de manera dinámica con el tiempo, van cambiando de naturaleza. Entonces,
es necesario atender estos riesgos dinámicos. Aquí tenemos esta imagen, por ejemplo, a la derecha de la diapositiva. Vemos a un camionero que trabaja en transportes de larga distancia y ha diseñado una mini cocina para poder calentar sus alimentos y también ahorrar dinero. Este sería un ejemplo de resiliencia y que también actúa en la promoción de la salud por una alimentación saludable que puede seguir el camionero, ¿no? Pero ¿qué elementos serían necesarios aquí? La resiliencia y la seguridad no siempre se van a reforzar la una a la otra. A menudo, la resiliencia a veces socava la salud y la seguridad de los trabajadores, sobre todo cuando no hay un apoyo institucional a ese rendimiento resiliente. Entonces, resiliencia y seguridad no siempre van de la mano. Aquí pueden ver esta nube de puntos en la que tendríamos una red en la que se muestran las interacciones sociales para la resolución de problemas en un hospital. Y hemos observado en este hospital que las personas a las que más buscaban sus colegas para la resolución de problemas son las que estarían más expuestas a desarrollar síntomas de estar quemados, ¿no? Y a pesar de que estas personas suponen una contribución inmensa a la resolución de los problemas, pagan un precio muy alto en términos de acabar con el síndrome de burnout, con el síndrome de quemazón, ¿no? Y podemos dar muchos ejemplos de rendimiento resiliente que se basa en las capacidades individuales en lugar de basarse en el apoyo institucional, el apoyo de la estructura organizativa. Esta diapositiva ilustra una vez más esta idea en cuanto a la relación entre resiliencia y seguridad. A la izquierda vemos dos fotografías que tienen que ver con el tráfico. Vemos aquí una rotonda y en la parte inferior un cruce tradicional con semáforo, regulado por semáforo. La foto en la parte superior vemos cómo la redonda es más resiliente que el cruce con semáforos porque se basa, da más autonomía a los conductores y también porque no es tan vulnerable a fallos individualizados. En la parte inferior, con las señales, hay un punto de fallo que puede ser, por ejemplo, la caída del suministro eléctrico. Porque estas señales de tráfico, estos semáforos, no son resilientes ante todas circunstancias. En la parte superior derecha tenemos otro ejemplo con una persona de ventanilla bancaria que puede interactuar con el cliente, por ejemplo, para retirada de dinero, para la realización de transacciones, y eso permite cierto nivel de resiliencia. En la parte inferior, sin embargo, tenemos un sistema menos resiliente, porque con el cajero automático solo hay una única forma de realizar las cosas con un cajero. No hay flexibilidad en cuanto a poder acudir a otros recursos si hay un fallo. Y las imágenes que se muestran en esta pantalla pueden resultar seguras dependiendo de cómo se apliquen, pero como les decía, existen diferencias bastante claras aquí en cuanto a la resiliencia. Bueno, a partir de ahora
voy a centrarme en cómo es posible diseñar para que el rendimiento sea resiliente en los sistemas. Si se aplican estos principios de diseño, también la seguridad se puede beneficiar de ello. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de diseño para un rendimiento resiliente? Hablamos del aprovechamiento de principios de diseño para apoyar las capacidades humanas, técnicas y organizativas, las capacidades de adaptación a nivel humano, técnico y organizativo y de manera integrada. No estamos hablando únicamente del factor humano, sino de la interacción humana con elementos técnicos y organizativos en cuanto a prestaciones o en capacidades de adaptación. El rendimiento resiliente también apoya o alimenta la autoorganización informal, la experiencia, el conocimiento técnico y se beneficia también de un diseño deliberado de recursos y estructuras, que será otro de los temas de mi presentación. Bueno, pues hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación un marco de conocimiento de diseño para el rendimiento resiliente. Y aquí está representado por medio de esta pirámide. Tenemos aquí en la parte inferior los conceptos, por ejemplo, el concepto de resiliencia, que acabo de mostrarles, el concepto de diseño para el rendimiento resiliente. En el centro tenemos los principios, que sería orientación de alto nivel para los diseñadores de sistemas. Y en la parte superior tenemos lo que sería la práctica, que sería la manifestación más visible de diseño para el rendimiento resiliente. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo trasladar esto a la práctica, ¿no? Por ejemplo, una caja de herramientas para reuniones sobre seguridad, es decir, son diálogos reales de seguridad o diálogos prácticos de seguridad. Luego también la planificación de la seguridad previa a las tareas, servicios de respuesta a emergencias, planificación y control de producción. Y las medidas previas se pueden, nosotros las planteamos de una manera distinta a la tradicional. Entonces, el diseño para el rendimiento resiliente tiene que ver con la reinterpretación de las prácticas existentes, pero tomándolo desde el punto de vista de la resiliencia. Y el centro, el corazón de todo ello tiene que ver con los principios de diseño. Tenemos 7 principios y se los muestro ahora en esta diapositiva para que se hagan una idea general. El primer principio sería el desarrollo de modelos para el sistema. El principio segundo sería que se debe realizar los diseños para apoyar, para promover el aprendizaje. El principio número 3 sería que se deben diseñar normas, referencias, estándares que se adapten a la naturaleza de la función. Es decir, la función son las tareas que se desempeñan en el lugar de trabajo. El principio cuarto supone que deberíamos desarrollar recursos y estrategias flexibles. El principio quinto, que debemos diseñar para que el rendimiento sea aceptable cuando las condiciones empeoren. Podemos recordar, por ejemplo, un sistema resiliente que sigue funcionando incluso en condiciones que se han deteriorado. El principio número 6 sería el aprovechamiento de distintos puntos de vista, de perspectivas distintas, y el principio séptimo, el que las variaciones en el rendimiento deben ser visibles, deben ser aparentes. Ahora pasemos a tratar cada uno de los principios, incluyendo los ejemplos. El principio número 1. Deben existir modelos para el sistema. Y esto es muy importante porque estos principios suponen que antes de realizar cualquier tipo de intervención en un sistema, es necesario adquirir un conocimiento en profundidad del funcionamiento del propio sistema. Juan Carlos antes había mencionado en su introducción cómo las cosas funcionan en la realidad. Es fundamental contar con ese entendimiento antes de intentar mejorar el sistema. Luego hay distintas herramientas que se pueden utilizar para la aplicación de este sistema. Por ejemplo,
en la producción neta o producción magra en español, existe una herramienta que se llama mapeo de flujo de valores. Este sería un mapa de cómo van pasando los pacientes en un sistema de urgencias, en un departamento de urgencias. Luego hay un modelo funcional bastante popular en la ingeniería brasileña que se llama el FRAM. Se trata de un método para modelar sistemas técnicos sociales complejos. Fue desarrollado por Eric Holnagel, ¿no? Y nos puede ayudar a hacer una idea de cómo funciona un sistema. Y estos modelos, los modelos más importantes para el diseño de un sistema resiliente, son los modelos funcionales. ¿Qué queremos decir con ello? Se trata de modelos que tienen que ver con cómo funciona el sistema. Hay otro autor, Ransolin, que dice que la resiliencia es un sustantivo, pero lo que quiere decir es que la resiliencia, sin embargo, hace referencia al dinamismo, a la adaptación. Por tanto, necesitamos modelos funcionales para poder entender la resiliencia y para poder alimentarla en un sistema. Hay otros tipos de modelos que podemos utilizar. Por ejemplo, les muestro aquí el calendario de la construcción de una casa. En la parte inferior tenemos una planta. En la parte inferior derecha tenemos un plan de producción en un solar de construcción y vemos ahí cómo hay distintas funciones que desempeñan papeles complementarios. Y no hay un único modelo que pueda cubrir todas nuestras necesidades. Con frecuencia necesitamos contar con distintos modelos que atiendan a aspectos distintos del sistema. Y bueno, una vez que se comprende el sistema y sus modelos funcionales, se deben aplicar otros principios. Por ejemplo, el principio 2. Se debe realizar un diseño que apoye el aprendizaje continuado a nivel tanto individual como de la organización. La ingeniería de la resiliencia plantea que el diseño debe alimentar el aprendizaje tanto de lo que falla como de lo que funciona. Es lícito y se debe aprender de lo que va bien y de lo que va mal. ¿Qué significa esto? Cuando las cosas salen bien o funcionan bien, no necesariamente va a ser porque la planificación fuese perfecta o porque el personal siguiera de manera estricta los procedimientos establecidos. A menudo las cosas salen bien porque la gente integrando sistemas es capaz de cubrir los vacíos, los huecos que puedan quedar en el diseño. Así que hay mucho que aprender de lo que funciona, de lo que se ve bien. Aquí tenemos un ejemplo más. Existe una herramienta que se ha probado en algunos hospitales y sé que es un sistema que se está utilizando, por ejemplo, en Suecia. Se denomina kit o juego de herramientas para la mejora del rendimiento resiliente, o RPET. Aquí la idea sería que cada día se realice una reunión al final del turno para tratar qué es lo que ha salido bien y qué es lo que ha salido mal. Esta diapositiva es un ejemplo, ¿no?, para ilustrar este concepto. En una conferencia, aquí tenemos la referencia, pueden ver aquí la presentación, el enlace a la presentación. Y el técnico de rayos, por ejemplo, estaba examinando a un paciente con un traumatismo en la muñeca. Con la perspectiva tradicional de la placa no se detectaba la lesión. Entonces el técnico probó un ángulo distinto y entonces ya sí que pudo detectar el traumatismo. Y ese nuevo ángulo se ha utilizado como procedimiento estandarizado. Se ha estandarizado esa perspectiva que adoptó el técnico. O sea que esta solución, diseñada por el técnico, se compartió en las reuniones esas diarias, una de esas reuniones diarias,
Y ese es un ejemplo de cosas que salen bien y que pueden permitir que el aprendizaje tenga lugar. Esto procede de un hospital en Qatar. Era un paciente de Qatar, perdón, que salió, por supuesto, muy contento de aquella experiencia. Y luego tenemos experiencias propias en Brasil a la hora de desarrollar habilidades o cualificaciones para la resiliencia. Estamos hablando de habilidades que suelen ser sociales y cognitivas. Por ejemplo, habilidades para la identificación de riesgos, para la toma de decisiones, para la comunicación, claves para la comunicación. El concepto de resiliencia es bastante similar al concepto de habilidades no técnicas. Y normalmente en los modelos de formación convencionales no se tienen en cuenta, sino que solo se tienen en cuenta habilidades procedimentales o para aplicación de procedimientos. En Brasil se ha desarrollado un programa que ha funcionado bastante bien para el desarrollo de habilidades de adaptación a la izquierda para empresas de tendido eléctrico. Ven la zona de formación de la empresa antes de nuestro proyecto. Pueden ver cómo están los postes limpios, sin barullos, y luego pueden ver cuáles son los postes reales sobre los que suelen trabajar los técnicos. Por supuesto, la formación en este terreno de pruebas no tuvo en cuenta las limitaciones a las que tienen que afrontar los electricistas sobre el terreno. Así que en cooperación con la empresa aplicamos una serie de herramientas del análisis cognitivo para identificar el conjunto de habilidades de resiliencia que deberían utilizarse en formación. Por ejemplo, entrevistas, análisis observativo, análisis de documentación y diseñar una zona con nuevos postes en los que se podría reflejar la realidad de las condiciones con las que afrontan los técnicos en el terreno, en la vida real, ¿no? Y este tipo de formación normalmente constaba de 4 fases. Al principio se daba una formación teórica en la que se explicaban los conceptos de claves para la resiliencia. Esta imagen es de un portero en fútbol. El fútbol no tiene que ver únicamente con la técnica, sino también con saber cómo ahorrar tiempo si el equipo propio está ganando. Algunos jugadores brasileños son muy buenos desarrollando este tipo de técnica, de hacerle perder tiempo al contrario, por muy polémico que pueda ser, ¿no? Y luego se desarrollaba una fase de introducción y luego una simulación. Pero la parte más importante era la recapitulación al final. Proceso durante el cual todos los participantes en la formación trataban qué es lo que había salido bien, qué es lo que había salido mal en la formación y cuáles eran los resultados de aquello. Estábamos con el principio 2. Ahora pasamos al principio número 3. Deberíamos utilizar el tipo de normalización, de estandarización, que se adapte mejor a la naturaleza de la función, del proceso, de la tarea, ¿no? Este tipo de principio puede parecerles un poco extraño, ¿no? Porque quizá puedan pensar que la estandarización o la normativización entraría en conflicto con la resiliencia. Y es un pensamiento que por supuesto hay que tener en cuenta. Pero lo que sí les quería comentar aquí es que existen distintos tipos de estándares, distintos tipos de procedimientos. Están, por ejemplo, los procedimientos orientados a un objetivo, que consiste simplemente en fijar un objetivo, una meta, y no se especifica cómo se debe llegar a ella. Luego estarían los procedimientos orientados al proceso, por los cuales se ofrecen orientaciones para la toma de decisiones, se determina qué
quien tomaría las decisiones sobre cómo actuar, y luego estarían los procedimientos más tradicionales, los procedimientos orientados hacia la acción, que definen paso a paso cómo se debe desarrollar una determinada actividad, una determinada acción. Cuando la gente piensa en la estandarización, la mayoría piensa en procedimientos orientados a la acción, pero por supuesto, al afrontar entornos muy complejos, probablemente veamos que no hay una adaptación al entorno y necesitemos más flexibilidad. O sea que aquí lo fundamental es desarrollar un equilibrio adecuado entre estos tres tipos de resiliencia, teniendo en cuenta que debemos ir evolucionando en esa dirección a medida que aumenta la complejidad. Y bueno, ¿cuál sería un ejemplo de aplicación de este principio? En nuestro hospital universitario, en nuestro hospital clínico, desarrollamos un proyecto de diseño conjunto de procedimientos y formación en capacidades o habilidades de resiliencia. Desarrollamos nuevos procedimientos y formación para la preparación y administración de medicación en un servicio de urgencias. Y uno de los objetivos era llevar a cabo un análisis de los procedimientos estandarizados de acción en el que se reflexionase si se había llegado a un nivel de detalle suficiente en cuanto a especificaciones. El procedimiento estandarizado de acción recomendaba que se comprobase si el paciente estaba alerta, estaba despierto en el momento de administración de la medicación. Pero el procedimiento no deja claro cómo se debe llevar a cabo esa comprobación. Se le pregunta al paciente, perdón, alerta no alérgico, o si el paciente no puede hablar, entonces ¿qué pasa, no? Ahí pudimos ver que el procedimiento no estaba claro. Otro ejemplo, el procedimiento establecía que se deberían observar los posibles efectos adversos, ¿no? Las reacciones secundarias, efectos secundarios sobre el paciente durante y después de la administración del fármaco. Y si resulta que se entra en un detalle, pero que a un nivel de detalle en las especificaciones o en las instrucciones, pero no tiene sentido, entonces eso tiene que pasar a ser una prioridad de la formación. Y esta forma de pensar es muy importante para diseñar procedimientos de acción o de funcionamiento estandarizados. Hemos desarrollado un conjunto de preguntas para analizar procedimientos y analizar si los procedimientos irían orientados hacia un rendimiento resiliente. Pero la pregunta más importante sería esta. ¿Existen ejemplos, se pueden identificar ejemplos de subespecificación o ausencia de especificaciones, de instrucciones que tuvieran que destacarse? Pues en estos casos quizá nos podríamos centrar en la formación, en la fase de la formación para este tipo de entornos. Esto resumiendo nuestro abordaje. Y si no tiene sentido explicar en detalle en unas instrucciones cómo desarrollar una actividad a la hora de cómo un obrero debe llevar a cabo un proceso, esto sí que tiene que tenerse en cuenta la formación. La formación debería centrarse en esos entornos más complejos, en esas actividades más complejas de toma de decisiones. Y los procedimientos deberían plantear orientaciones para tareas más repetitivas, orientaciones más generales. En el siguiente paso del proyecto desarrollamos formación en el entorno de trabajo, o sea, similar al proyecto que hicimos con los electricistas, ¿no? Y con ello trabajamos sobre limitaciones en el entorno laboral, una narrativa desarrollada en el lugar y habilidades de resiliencia. Luego hubo una recapitulación y un elemento muy importante aquí es que la formación
en capacidades para la resiliencia no supone, el enfoque no es formar a las personas, sino formar al sistema. Debatimos, por ejemplo, a lo largo del proyecto cómo la formación permitía hacerse una idea de cómo funcionaba el sistema, cómo estaba diseñado el sistema. Y en este caso identificamos que existía la necesidad de contar con una tabla con información sobre la disolución de fármacos. Entonces se identificó la necesidad de contar con una tabla mejor. Y luego, el cuarto principio, diseño de recursos flexibles y estrategias. Este es mi principio favorito. ¿Qué es esa flexibilidad? Es una especie de cojín de recursos reales o potenciales que permite a una organización adaptarse con éxito a las presiones internas o externas en el sentido del ajuste. Es decir, estamos hablando de una serie de recursos: personas, materiales, espacio, inversión, tiempo, equipos, procedimientos. Prácticamente cualquier tipo de recurso puede servirnos como colchón, como elemento flexible. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos. En la parte superior izquierda de esta diapositiva tenemos una autopista en Brasil, y durante las vacaciones o periodos de mucho tráfico, los arcenes se aprovechan para crear otro carril, ¿no? Otro carril temporal. Otro ejemplo sería los departamentos de urgencias en un hospital. De hecho, pueden actuar como colchón para el hospital en su conjunto. Porque imagínense cuál sería la sensación de un hospital sin departamento de urgencias. El hospital se vería totalmente superado, ¿no? Y el departamento de urgencias ayuda a que el hospital afronte esa demanda, esa flexibilidad de la demanda. Luego, por ejemplo, es probable que muchos de ustedes tengan una caja con fármacos en casa para lo que es el uso diario, para un dolor de cabeza, para fiebre, para necesidades puntuales, ¿no? En la parte inferior tenemos un avión con 4 motores. La mayoría de los aviones pueden seguir volando bien si uno de los motores falla. Así que si echamos un vistazo a nuestro alrededor, vemos que estamos rodeados, o deberíamos estar rodeados, de sistemas redundantes que dan flexibilidad. Y hay distintas estrategias que nos pueden llevar a aplicar esos recursos. Como decía, las redundancias están ahí, son recursos adicionales que se aportan aparte de lo que sería el mínimo necesario para realizar la misma función, duplicar una misma función. Puede haber procedimientos redundantes, la doble marca en un listado, ¿no?, de comprobación de seguridad para la inspección de calidad, por ejemplo. Luego, la redundancia activa supone el uso de recursos redundantes cuando están utilizándose en el propio procedimiento que se está llevando en marcha. Por ejemplo, en la cabina del piloto hay 2 pilotos. Tienen el mismo tipo de panel de control y desarrollan actividades que se superponen. Están ambos activos, no hay ninguno de ellos que esté en espera, están los 2 activos al mismo tiempo. Y eso es distinto de lo que sería un recurso en espera o en frío. Ese recurso redundante no está implicado en la tarea. Por ejemplo, hay médicos que están en espera en un servicio de urgencias y hay otros que están activos atendiendo a pacientes, ¿no?
Otro ejemplo de recursos en espera sería el uso de los equipos de respuesta rápida. Por ejemplo, en grandes hospitales, estos equipos son responsables de la identificación de pacientes en determinadas plantas que están empeorando y que son los que tienen que avisar, dar una alerta temprana a las personas encargadas de responder para evaluar el proceso de atención. En este caso, ofrecen asistencia antes de que se produzca, por ejemplo, un infarto de miocardio, antes de que el paciente empeore mucho. Hay elementos para identificar, para activar aquellos pacientes que se deterioran y para actuar antes de que pase algo más grave. Y estos equipos de respuesta rápida no se ponen en marcha hasta que se les solicita que presten asistencia. Estarían también lo que serían las maniobras de defensa. Seguimos hablando de los recursos flexibles, ¿no? De esos colchones. Las maniobras defensivas suponen que se mantiene un margen a nivel local limitando los márgenes de otros actores o tomando parte de los márgenes de los recursos de otros. Por ejemplo, en el confinamiento durante la pandemia, se tomaron recursos de otros sectores para apoyar las actividades de los hospitales. Los hospitales tomaron márgenes, por ejemplo, de la industria. Y ese margen autónomo supone la creación de márgenes a través de una reorganización local o de la adaptación de los recursos disponibles. Por ejemplo, ese proceso de fabricación magro se puede utilizar aquí como ejemplo porque la mejora de procesos puede liberar recursos en una fábrica. Por ejemplo, puedo mejorar en capacidades o liberar espacio aplicando herramientas de fabricación en magro, ¿no? Depuradas. Y luego estaría también lo que sería las maniobras coordinadas, es decir, el uso de recursos que se pueden reatribuir, reasignar o cuyo fin se puede rediseñar si es necesario. Por ejemplo, se puede trabajar con personal multifuncional o equipos multifuncionales. Se pueden redistribuir las funciones de los trabajadores dependiendo de cómo el perfil de producción cambie. Y luego, por supuesto, los recursos colchón, los recursos cojín, pueden tener que ver también con lo que son los inventarios. Hay muchas empresas que tienen inventarios de seguridad o de reserva de materias primas, de productos intermedios. Y también es posible avanzar más en lo que serían estos recursos flexibles. Dependiendo de distintas categorías, podemos elaborar una taxonomía, por ejemplo, la naturaleza de recursos, las estrategias, la disponibilidad, visibilidad, durabilidad, versatilidad, rendimiento del elemento sustituyente. Aquí tenemos, por ejemplo, la rueda de repuesto de un vehículo y a menudo la rueda de repuesto no tiene el mismo rendimiento que la rueda original. Por ejemplo, ese flotador en la parte superior es un ejemplo de recurso oportunista. Es un flotador para niños, pero también puede, dependiendo de las circunstancias, actuar como salvavidas. Y esto es distinto de lo que sería un diseño con una falta de recursos, ¿no? De manera oportunista es un recurso que puede utilizarse para otro fin. Bueno, y la pregunta del millón de euros respecto a esos recursos es
¿Cuándo podemos decir que es suficiente? Se suele representar este concepto como una U invertida, una curva en forma de invertida. En el eje vertical tenemos el rendimiento resiliente y en el eje horizontal la cantidad de recursos flexibles, ¿no? Y aquí tendríamos un punto óptimo, que sería el que ofrece las mayores ventajas y que no implica que la disponibilidad sea ni demasiada, esa flexibilidad, ni demasiado poca. Pero lo que resulta, lo que puede ser mejor, lo mejor para nosotros va a variar dependiendo de la perspectiva del actor, ¿no? Porque la mayor cantidad de recursos, la disponibilidad de la cantidad de recursos no es un concepto que pueda ser tan objetivo como podemos creer, porque tiene que ver también con las necesidades y las perspectivas de distintos actores. La forma de esa curva, también tiene que ver con el nivel de riesgos. Tenemos en azul una curva para una enfermedad de bajo riesgo o un entorno de bajo riesgo y en rojo para una de alto riesgo. Para una de bajo riesgo, la cantidad de recursos flexibles va a ser más reducida que si hablamos de un entorno de alto riesgo. Utilizamos una curva de U invertida en ambos casos, pero la cantidad de recursos, slack de recursos flexibles va a variar, dependiendo si es alto riesgo o bajo riesgo. No me voy a detener mucho en esta diapositiva porque me estoy quedando sin tiempo, pero en la parte inferior he colocado la referencia para ello. Esto es un hospital en el que desarrollamos un mapa, una gráfica para evaluar la cantidad de recursos disponibles, recursos flexibles. Y bueno, es importante tener en cuenta que si esa flexibilidad que le damos al sistema es demasiado amplia en recursos, podemos al final estar ocultando la generación de desechos, ¿no? En nuestro hospital clínico, aquí tenemos dos armarios de dispensación automática. Aquí lo pueden ver en esta imagen. Pero solo necesitaban dos porque había un pico en la demanda a las 8 de la mañana. Y este diagrama muestra la distribución de la demanda a lo largo del día. Pueden ver que hay un pico a las 8 de la mañana y lo que hicieron aquí fue cambiar la hora de prescripción para algunos fármacos. La cambiaron de las 8 de la mañana a las 11 y con solo hacer eso pudieron eliminar la necesidad de uno de estos armarios, pudieron deshacerse de uno de ellos. Y ese armario se llevó a otro departamento del hospital en el que no había este equipo disponible. Así que había unos recursos que se estaban desaprovechando en un departamento y que sin embargo se pudieron aprovechar a otro porque se identificó ese exceso de flexibilidad en un determinado departamento. Y a veces esa flexibilidad, ese slack puede tener consecuencias imprevistas. Tenemos que eliminar los desechos, las inversiones excesivas de recursos en un determinado momento, antes de añadir más recursos, porque vamos a añadir más complejidad con ellos al sistema. Y más complejidad supone que las interacciones o las consecuencias no previstas aumenten también. En cuanto al principio 5, estamos hablando, es una nueva versión del principio de flexibilidad o de slack. Consiste en el diseño
para conseguir un rendimiento aceptable en condiciones deterioradas. Y sobre todo tiene importancia para la gestión de situaciones catastróficas, que es un tema que cada vez cobra mayor peso en todo el mundo. Y vamos a pasar algunos ejemplos. Durante la pandemia de la COVID, hospitales en todo el mundo, en los hospitales de todo el mundo faltaban camas preparadas para la asistencia de UCI, ¿no? Para pacientes críticos. Entonces se utilizaron salas de recuperación y otros departamentos para integrar pacientes críticos. Y esas zonas adaptadas, por supuesto, no eran UCIs reales, pero con el diseño que tenían, con un poco de rediseño, podían ofrecer infraestructura adicional, por ejemplo, suministro de oxígeno, de eléctrico, sistemas para mejorar la calidad del aire, dimensiones. Y lo que están haciendo los hospitales de la pandemia es rediseñar estas zonas para que en casos en condiciones excepcionales puedan ofrecer los recursos necesarios para una UCI. Otro ejemplo que quizá conozcan, soy consciente de las inundaciones tan tremendas que han afectado a su país, y el lugar en el que yo vivo en Brasil comparte con España esos problemas de inundaciones ocasionales. En la parte superior vemos una imagen a la derecha de España. En la parte inferior derecha ven mi ciudad en Brasil, también afectada por una inundación. Y como pueden ver aquí, no estamos muy bien preparados para poder afrontar estas inundaciones. Pero sí que hay algunas soluciones que pueden reducir los daños. En la parte superior izquierda pueden ver edificios en otras zonas del mundo en las que se ha diseñado para que se pueda inundar la planta baja. La planta baja no se utiliza como vivienda, sino para otras actividades. Esta ha sido una forma de diseño de sistemas que permite preservar las funcionalidades fundamentales de un edificio, incluso en situaciones catastróficas como las de una inundación. Bueno, el principio 6 tiene que ver con el aprovechamiento de perspectivas diversas. ¿En qué consiste este concepto? En cierto modo, en un sistema complejo es algo natural, porque hay personas distintas, con formación distinta, experiencia diversa, que han llegado ahí por una vía distinta. Entonces habría que aprovechar eso para reducir la incertidumbre y probablemente tomemos mejores decisiones teniendo en cuenta estas perspectivas diversas. Pero por supuesto no es algo sencillo. Estamos hablando no solo de poner en torno a una mesa a gente distinta, sino que tenemos que generar un entorno de confianza en que las diferencias de poder o de toma de decisiones, las diferencias no sean muy acusadas y que la gente que se sienta a la mesa, por supuesto, sea capaz de tomar decisiones. Y la toma de decisiones se dificulta cuando el tiempo apremia, ¿no? Y por supuesto, existe también la cuestión de que la colaboración como coste tiene una mayor inversión de tiempo. Vamos a ver una vez más un ejemplo de aplicación de esos principios en nuestro hospital clínico en Brasil. El hospital contaba con 3 equipos disponibles para respuesta rápida, otro para llamada inmediata y luego estaría la de supervisión de enfermería. Esos 3 equipos, a pesar de trabajar de manera colaborativa, se encontraban en distintas salas, en distintas plantas. Pues junto con el hospital, trabajamos aquí en la parte inferior, pueden ver imágenes
de sus salas. Como les decía, estaban ubicados en distintas plantas, en distintas salas, y en cooperación con el personal del hospital, les ayudamos a desarrollar un espacio de trabajo compartido y estos 3 equipos se ubicaron en una misma sala más amplia. Aquí en la parte superior tienen la nueva disposición, a la derecha tenemos el nuevo entorno y teniendo en cuenta una información preliminar que habíamos recabado, pues pudimos diseñarlo de manera que ahora el personal puede intercambiar información de manera más flexible y más fluida. También nos han contado que han ahorrado bastante tiempo teniendo que buscar a colegas que estaban antes en otras plantas y tal. Entonces, esto supone una vez más un ejemplo de diseño para un rendimiento resiliente. Y bueno, este otro ejemplo, no me voy a meter en detalle, pero este artículo se publicó en una revista profesional. Es un artículo que tiene que ver con el uso de perspectivas diversas o de puntos de vista diversos para el diseño conjunto de distintos procesos para la preparación y administración de medicamentos. Y se siguió el proyecto, siguió el principio de Kaizen, que es un concepto japonés. Hubo diversos proyectos MARSA, diversos proyectos Kaizen, pero no todos trabajaron desarrollando sinergias. No se apoyaban necesariamente unos a otros. Uno de los proyectos Kaizen tenía que ver con el relleno de los armarios de medicamentos. En ocasiones tenían que ponerse en posturas raras para poder llegar a las distintas esquinas de esos armarios, ¿no? Y también al contar con un panel de información sobre los pacientes, aumentaba la carga de trabajo y que les aumentaba también el estrés. Así que nos planteamos cómo reducir la carga de trabajo, cómo reducir las posturas que pudieran hacer daño a los trabajadores, a los enfermeros, los técnicos que reponían las estanterías de los armarios de fármacos. Y aquí tenemos una representación esquematizada. Estábamos hablando no de una escalera de estabilización mejora, sino un proceso bastante más complejo que se refleja en la figura de la parte superior. Y por último, el último principio sería el diseño para ofrecer o conferir visibilidad a las variaciones en rendimiento. O sea, ver qué es lo que está yendo bien, qué es lo que va mal. Aquí podemos ver un abordaje tradicional visual. En la parte superior tenemos aquí un póster en el baño de una empresa. Puede ser un poco extraño, pero es una manera de poder mostrar al trabajador, teniendo en cuenta el color de la orina, si a lo mejor no se está hidratando suficiente. Cuanto más amarillo el color, más deshidratado estaría el trabajador. Estos paneles son otra forma de aplicar estos principios. El principio japonés, las 5 S, también podría ser un ejemplo. En esta máquina se puede detectar muy fácilmente las fugas de aceite si un equipo está limpio. Si el equipo está sucio, es difícil de detectar. Este sería otro estudio que llevamos a cabo teniendo en cuenta la gestión visual. Identificamos distintos dispositivos visuales
y exploramos las interacciones entre los distintos elementos visuales, cómo se relacionan unos con otros. Por ejemplo, estaban los monitores de constantes vitales. Estos monitores deben utilizarse en conjunto con un reloj, porque los técnicos deben tomar nota de los constantes vitales y, por supuesto, de la hora en la que se toman las constantes vitales. O sea que si hubiera algún problema con el monitor, el problema debe trasladarse al historial del paciente y luego al plan asistencial del paciente cada día. O sea que lo que queríamos plantear aquí era que si había algún problema en uno de los dispositivos visuales, el problema se podía trasladar, se podía transferir a otros dispositivos visuales. O sea que las ayudas visuales pueden contribuir a evitar que un problema se perpetúe. Y esto es una forma de propagar, por otro lado, sin embargo, la resiliencia a nivel de sistemas. Esta sería una ilustración adicional. Y el principio de visibilidad también se basa en el uso de indicadores de resiliencia. La herramienta más popular se llama rejilla de evaluación de la resiliencia. Creo que Juan Carlos suele utilizar esta herramienta y otros investigadores en otros países. Eric Hornagel lo ha redenominado y le llama ahora potencial sistémica de análisis de sistemas. Tiene el objeto de anticipar el aprendizaje y, teniendo en cuenta este cuestionario, es posible aplicar un determinado curso, un determinado rumbo a una organización y elaborar diagramas como este. Y bueno, en este diapositivo únicamente planteo una serie de recomendaciones finales en cuanto a cómo se puede realizar un buen diseño para la promoción del rendimiento de la resiliencia. Y la última sería una invitación para ustedes. Sé que puede ser difícil que se puedan plantear viajar a Brasil el año que viene, pero el año que viene en Brasil se va a celebrar el simposio bianual de la Asociación Brasileña de Resiliencia y también la reunión de la resiliencia de la Sociedad de Asistencia Sanitaria Resiliente. Hay una convocatoria, por supuesto, para presentaciones e información en esta página web sobre formas de viajar. Muchas gracias por su escucha y por su atención. No sé si nos queda algo de tiempo de preguntas, pero estoy a su disposición. Sí. Muchas gracias, Tarcisio. Ha sido muy, muy interesante. Quería agradecerte, por supuesto, el esfuerzo de conectarte y, por supuesto, también el agradecimiento a los asistentes y al equipo, a Paco Salguero, a Juan Antonio Torrecilla, a Carmen Pardo, que están ahí detrás, y también a Rafael Porlán, que colabora con esta traducción o interpretación simultánea. La verdad es que me ha parecido muy, muy interesante. Me ha aclarado algunos conceptos que todavía necesitábamos profundizar. Y yo sí tengo alguna pregunta. Básicamente, tengo 2 o 3 cuestiones. Una que siempre he escuchado de otros expertos cuando hablas de los recursos flexibles, pues demonizar el doble check. Yo creo que tú en tu conferencia la incluyes como una posibilidad más y no veo que la demonices. O al menos yo lo entendía así. Había escuchado a otros expertos y lo había interpretado quizás mal, porque nunca he sabido bien explicar por qué esto era así. Si nos puedes dar tu opinión un poquito más extensa sobre eso, sobre qué opinas. El double check, la doble comprobación, puede ser una herramienta eficaz, pero depende de cómo se ponga en marcha, cómo se aplique. Y les voy a dar un ejemplo, una vez más, del entorno sanitario. Aquí en Australia observaron que la doble comprobación en la administración de fármacos no era realmente eficaz. Pero no era eficaz porque
la llevaba a cabo la misma persona, esa doble comprobación. Es decir, una doble comprobación va a ser eficaz si lo llevan a cabo personas distintas. No sé si lo he Sí, explicado bien, ¿no? entiendo. Si yo soy el que hace la doble comprobación, va a tener mucha menor eficacia en comparación con una doble comprobación realizada por dos personas distintas. Entonces, por ejemplo, en los espacios confinados, habitualmente cuando se trabaja, hay un doble check que se hace por distintas personas en la jerarquía de la organización. En ese caso, tú sí estarías de acuerdo, ¿no? En que puede ser un mecanismo de flexibilidad en los recursos y eficaz, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esa doble comprobación no siempre va a ser buena, porque depende mucho de quién la aplica, porque lo que no tiene sentido es que lleve a consumir más tiempo y más recursos, ¿no? Vale. Me parece muy interesante el comentario. Luego había un comentario que tenía que era sobre la adaptación flexible. Bueno, pues las skills, las soft skills, las competencias transversales que habitualmente en las empresas se focalizan en cuestiones que pueden tener que ver con la ingeniería de resiliencia, pero como la creatividad o el trabajo en equipo, en colaborativo, etcétera. Pero me parece muy interesante que se aplique este foco, sobre todo en trabajos que puedan tener criticidad en materia de seguridad o de productividad o de calidad o de lo que sea. Y no estoy muy acostumbrado a ver esta aplicación de estos principios en las competencias transversales. Y bueno, más que nada un comentario. No sé si estás de acuerdo en que no es frecuente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo totalmente. Por desgracia, lo que veo a partir de mi experiencia es que las empresas a menudo, a las empresas solo se les preocupa llevar a cabo registros de formación, contar con un papel en el que la gente firme que ha llevado a cabo esa formación, pero no se invierte tiempo en desarrollar un sistema de formación realmente eficaz. A menudo la gente no es consciente de las habilidades no técnicas, del concepto de habilidades no técnicas. Y creo que las empresas grandes prestan más atención, pero hay excepciones, por supuesto. Y había otra cuestión, bueno, esta es una, a lo largo de nuestra introducción en este nuevo paradigma, bueno, nuevo ya no es nuevo, pero todavía es nuevo en muchas organizaciones, efectivamente, y en algunos sectores especialmente, ¿no? Pero que vimos que modelos como el FRAM, ya sé que también tenemos el Value Stream Mapping y otros, ¿no? Pero el FRAM en particular, que Hornagel, bueno, me parece un gran modelo, pero muy difícil de aplicar a problemas de seguridad, pero que no afectan, porque no son accidentes industriales fundamentalmente. La dificultad del conocimiento de ese modelo, de la experiencia para aplicarlo, de la extensión de trabajo que lleva. No, yo siempre he pensado que la ingeniería de resiliencia podíamos aplicarla, pero la parte de modelización en seguridad y salud ocupacional, en la seguridad pequeña, vamos a entendernos hablando así, va a tener que esperar. No sé si tenemos esperanza en modelos más sencillos o no sé qué opinas al respecto. A pesar de que Hornagel desarrolló un manual sobre FRAM, por desgracia dejó bastantes huecos, bastantes cosas sin explicar en su manual. Pero creo que el FRAM, sobre todo, se utiliza para situaciones más complejas. Para un accidente en el entorno industrial de carácter diario, no creo que sea ofrezca una buena relación coste-eficacia.
creo que los accidentes más tradicionales, las causas, son relativamente bien conocidas. Así que no creo que haga falta aplicar el FRAM a estos accidentes tradicionales, por decirlo así, sino que merece la pena aplicarlo en otras situaciones. El año que viene va a haber una nueva edición de un nuevo manual sobre el FRAM. Y creo que va a dejar muy claro para los profesionales cómo nuevas formas de aplicarlo. Ricardo Patriarca está trabajando en uno de esos manuales y creo que va a ser un manual bastante práctico, ¿no? Pues estaremos deseosos de hablar con Ricardo, que conocemos, ya hemos trabajado también con él. Es verdad que yo estoy de acuerdo contigo en el coste-eficacia, porque sí que aplicando las situaciones que creíamos que ya lo sabíamos todo, pues no, aprendimos cosas que no estaban ahí en ese tipo de accidentes, pero llevaba muchísimo trabajo, era muy complicado y es verdad que en algunos casos no aprendimos mucho, pero en otros sí. Por ejemplo, en el tema del gruista y del trabajo del gruista, pero claro, es de una complejidad aplicar el método. Total. No sé si hay preguntas. Yo me adelantaba a los participantes porque tenía mucho interés en conocer tu opinión, pero no sé si hay preguntas de los participantes o de cualquiera. Paco, ¿estás por ahí? Si hay preguntas, Juan Carlos, las puedes ver en el chat. Ah, vale. Pues no la. A ver, hay una. La puedes ver directamente. Hay una primera en inglés. Bueno, veo ahí una pregunta de Javier Larrañeta en Sí, inglés. No sé si pueden verla en la pantalla. sí, yo sí la puedo ver. A ver, bueno, ahora se me ha ido, porque hay demasiadas aquí o demasiadas intervenciones, no sé. Ahora se me ha ido. Bueno, ¿cómo puede integrar sus perspectivas y estrategias con otros a un nivel superior, pero centrándose más en estrategias de resiliencia corporativa y planes de continuidad empresarial? Se trata o se basan en análisis de riesgo integrados, elementos críticos. Bueno, creo que los planes de continuidad empresarial es un ejemplo, un abordaje a la resiliencia de Zimmer. Creo que los planes de continuidad empresariales creo que son más importantes para el afrontamiento de desastres, ¿no? Y afrontar desastres causados por las personas. Pueden ser útiles lo que he estado explicando para algunos planes de continuidad empresarial. Creo que estos planes de continuidad empresarial son un contexto distinto. Ahora mismo en Australia se está llevando a cabo programas de análisis de gestión de desastres en entornos sanitarios. En Brasil tuvimos que desarrollar herramientas para afrontar, por ejemplo, las inundaciones, ¿no? No tanto en servicios sanitarios. Y he visto que en Australia, en algunos hospitales, cuentan con planes de continuidad, departamentos que tienen personal, departamentos preparados y con recursos orientados a los planes de continuidad empresarial. El nivel de conciencia en la sociedad en general aquí es más amplio que en Brasil, por lo que he estado pudiendo ver. A ver, por cierto, muchas gracias, Javier. Javier es el presidente de la Plataforma Española de Seguridad Industrial Española, secretario general, perdón, y un asiduo a nuestras jornadas. Aquí nos hablan de una. Bueno, son felicitaciones, no veo más preguntas, no sé si estamos de acuerdo o hay alguna que Sí, sobre hay la otra marcha. pregunta, Juan Carlos, Tradúcela de tú, dila tú. Marcelo. Ah, Es que está más arriba, es de Marcelo.
Bueno, ¿La ves tú? congratulations. Mira tú, Carmen, directamente. Veo aquí una pregunta Ese. en inglés de José Marcelo, ¿no? Sí, pero no la veo. La secuencia de aplicación de herramientas como FRAM influyen en los sistemas resilientes. Según mi experiencia, prefiero empezar por aplicar FRAM, porque FRAM confiere una perspectiva más amplia del funcionamiento del sistema. Y el VSM, digamos que es un enfoque menos flexible, más con una mayor estrechez, ¿no?, de miras. Por otro lado, el DSM ofrece datos cuantitativos, cosa que es un punto débil en From. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Por supuesto, yo aplicaría Fran primero. Muy bien. Vale. Otra Pues, pregunta, yo quería plantear una pregunta también vale. pensando un poco pues bueno, en los estudiantes y también en otras personas que no conocen tanto la ingeniería de la resiliencia, ¿no? Y que sí conocen a lo mejor el Lean Management, que, bueno, o por lo menos aquí en España me da la impresión que es más conocido, ¿no? Que está más, es más Sí. usado a veces que la ingeniería de la resiliencia. Y la pregunta va encaminada a, hay gente que podría pensar que es lo mismo, qué diferencias existen, porque algunos de los ejemplos que has presentado, ejemplos muy buenos sobre experiencias en hospitales, podría pensarse que se podría llegar a esas soluciones aplicando Lean Management. ¿Qué aporta la diferencia? O sea, ¿qué aporta extra la resiliencia o qué incompatibilidades o no? A lo mejor no las hay. Que entre ambas visiones existen o quizá cada uno se centra en cosas diferentes. O sea, ¿cómo, para esa gente que no conoce la ingeniería de la resiliencia, cómo podría encajarla o qué le podría aportar si ya implementan Lean? Bueno, pues podría ser una cuestión bastante polémica, porque la producción magra podría utilizarse para resiliencia, pero la producción también podría ser, podría deteriorar la resiliencia, perdón, sobre todo cuando la producción magra se aplica a, a la reducción de costes a corto plazo, cosa que es bastante común, por desgracia. Muy Y interesante. a menudo se piensan que la producción magra es la retirada, supone la retirada de recursos, pero muchos de los recursos son fundamentales para el rendimiento resiliente. Y hay esa y desde luego que puede ser útil para evitar el desecho, ¿no? La aplicación de superflua de recursos en lo que es el rendimiento resiliente. Durante la pandemia, la gente, por ejemplo, echó la culpa a estas cadenas de producción magras por la falta de disponibilidad de productos para protección personal, ¿no?, en hospitales. Y no solo en las cadenas de suministro eso puede aplicar, ¿no? Puede ser un reto y también necesita entender cuál es la naturaleza de un determinado proyecto para poder llegar a un equilibrio. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que si no surgen más preguntas, felicitarte de nuevo, agradecerte, Tarcisio, tu presencia. Ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho porque hemos tenido otras conferencias, pero has profundizado en muchos aspectos que necesitábamos además y que a mí me ha encantado.
Así que muchas gracias. Y bueno, pues a los asistentes, pues de nuevo voy a agradeceros y ya para después de Navidad pues, organizaremos alguna jornada más que os comunicaremos a través de las redes, ¿vale? Pues en mi presentación están mis datos de contactos, mi correo electrónico y para mí será un placer atenderles y responder a cualquier pregunta. Por supuesto, los que han seguido la conferencia pueden utilizar esa dirección de correo para dirigirse a mí. Será un placer poder compartir mi experiencia con ustedes. Vale, una última cuestión, que además es una pregunta que habían hecho por ahí, se nos ha quedado en el tintero. Habían preguntado que cuándo era el congreso que han mencionado. ¿Es en Brasil? Me parece que has dicho 20 y 24 de octubre. De todas formas, la presentación de Tarcio estará disponible y quien quiera la puede consultar, que creo que me ha parecido ver que ahí él había incluido toda la información del congreso, por si alguien desea asistir al mismo o está interesado en la información o en las actas que se generen, porque el trabajo que allí se realiza es muy, muy interesante. Creo que, bueno, está ya en el chat la web de la conferencia. O sea que la Gracias. pantalla de chat lo pueden encontrar. fenómeno. Muy bien, pues nada, buenas tardes desde aquí a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Tarcisio.